Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En este nuevo servicio hemos venido a adorar a nuestro Señor Jesucristo por el gran sacrificio que Él pagó por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Por eso venimos agradecidos a adorarle, a cantarle y a escuchar palabra de vida eterna. Para dar comienzo al servicio, busquemos nuestra Biblia en el Salmo número 93. Salmo número 23. Dice así su palabra. Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza. Afirmó también el mundo que no se moverá. Firme su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Alzaron los ríos su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes. La sanidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Señor, bendiga su palabra en esta hora. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, una vez más, Señor, estamos agradecidos, Padre, oh Padre, porque hay hálito de vida en nuestro ser, Padre, Señor, hoy, oh Señor, y agradecido, Señor, por eso, Señor, y porque nos das una oportunidad más, Señor, de rendirnos más, Señor, ante tu presencia, Señor, y poder buscar, Padre, más y más de tu Santo Espíritu, Señor, que es necesario, Padre, en nuestras vidas, Señor, oh, que sé tú con cada vida, Señor, que te has traído esta cámara, Señor, escuchando, Padre, sé tú dándole el sustento, Padre, a su alma, Señor, no solo a su cuerpo, Padre, a su alma, Señor, porque ahí es donde está la vida, Padre, Señor Jesucristo, que Él pueda ver, Señor, que no son hombres, Padres, aquí adorando, Señor, ni hablando palabras, Señor, de vida eterna, Señor, eres tú, Padre, haciéndole un llamado a ellos, Padre. Aquellos que están, Señor, aún en la iglesia, Señor, sé tú, Padre, con ellos también, Señor, fortaleciendo y dándole las fuerzas, Padre, y que lo hagan todo, Padre, en espíritu y en verdad, Señor, porque tú tales adoradores, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, en este nuevo servicio, Señor, a hacerlo de todo corazón sincero, Padre, ante ti, Señor, y que suba como un olor grato, Padre, ante tu presencia, Padre, estas alabanzas, Señor. Porque te lo pido, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Amén y amén. Aleluya. Así es, mi hermano. Una vez más tenemos la oportunidad de hacerlo. Canta el himno de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Para dar comienzo, busquemos en nuestros himnarios para los hermanos que lo tienen. En la página 23, el número 47, comprado por sangre por Cristo. Aleluya. Así es, mi hermano. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con
sangre yo soy, lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, aleluya. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, aleluya. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre le quiere ayudar, aleluya. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, aleluya. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Una vez más el coro. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Aleluya, mi hermano, así es. Así que no desmaye, hermano, y persevere en el nombre del Señor Jesucristo y usted obtendrá esa victoria que tanto está anhelando en su corazón. Así que no desmaye, mi hermano, porque Dios pagó el precio por usted. Señor le bendiga. Que pase la palabra con nosotros. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial y especial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que la bendición de Dios sea sobre usted en esta hora. Que la revelación llene su corazón del entendimiento de la palabra, para que podamos todos experimentar su buena voluntad agradable y perfecta. Hemos sido testigos de cómo el Espíritu Santo ha estado abriendo este tema para una comprensión de, como se ha dicho en anteriores oportunidades, de los pasos que el creyente debe dar para saber cómo es que Dios va a lidiar con nosotros, para que entendamos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que entendamos a qué apunta Dios, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios espera de nosotros. Para eso, por eso siempre se hacen estos resúmenes, porque es necesario que usted comprenda el origen de las cosas para que pueda entender el final de ellas. Lo repetiré. Es necesario que usted comprenda el origen de las cosas para que pueda entender el final de ellas. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia lógica escritural y espiritual. El lidiar de Dios
se mueve bajo un marco muy preciso, muy claro, muy definido, que a través de los siglos esa definición o esa claridad se ha perdido, y eso ha sido motivo de confusión entre los hombres. Por eso es que uno encuentra hombres y mujeres que terminan siendo diferentes cosas. Vuelcan su atención, su deseo y sus motivos para vivir aquí en la tierra a cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere de nosotros, el llamado original de Dios para con nosotros. Por eso vemos personas consagrándose a cosas que no tienen nada que ver con Dios, y al final eso los lleva y siempre los llevará a un callejón sin salida. Nosotros no podemos volcar nuestra visión, nuestra fuerza, nuestro deseo, nuestro amor a cosas que al final no van a darle la gloria al Señor, cosas que Dios no quiere, cosas que no son importantes para las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, porque no importa cuánto dinero tenga usted, no importa qué carrera universitaria tenga usted, no importa cuán exitoso o exitosa sea usted en la vida, en las diferentes ramas que usted pudiera practicar, negocios, deportes, vida social, lo que usted quiera, nada será más importante que Dios. Al final, el mundo pasará junto con sus concupiscencias. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. No se le olvide esa escritura. El mundo se pasa con sus concupiscencias, con sus deseos. No vuelque sus deseos a cosas pasajeras que al final no tendrán ningún tipo de importancia en la presencia del Señor. Consagre su vida al propósito de Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, la Escritura lo dice, porque Dios lo promete, será añadido. Pero lo importante es que usted primeramente coloque el reino de Dios, porque en la medida en que vayamos avanzando en este estudio acerca de los fundamentos espirituales, que son vida, carácter y poder, usted se dará cuenta que para poder subir a esa estatura, para poder uno caminar y colocar esas bases, se requiere una consagración. Escuchen, se requiere una consagración. Debemos consagrarnos, dedicarnos, colocar de primero al Señor, porque en segundo o en tercer lugar no va a servir. ¿Sabía usted que la demanda de Dios, Dios es muy exigente? Muchos creen que el Señor es permisivo en algunas cosas. No, sepa y entienda que lo que tiene que ver con las cosas espirituales, allí no hay negocios turcos ni negocios árabes que las personas comienzan a negociar para que se lo deje más barato. No, en las cosas del Señor no funcionan ni funcionarán así. Habrán iglesias, denominaciones que le dirán a usted que sí se puede, pero la palabra dice que no, que busque primeramente. El objetivo de su vida tiene que ser Dios. El objetivo tiene que ser hacer la voluntad de Dios en la vida, recibir el Espíritu Santo, el carácter, desarrollar la personalidad de Cristo, el Espíritu Santo. Ese carácter debe ser manifestado. Pero como el Espíritu Santo está en usted, entonces usted junto a Dios
van a ir desarrollando esa personalidad de Dios, la personalidad de Dios. El carácter es la personalidad de Dios. Debe desarrollarse hasta que llegue a parecerse al Señor Jesús. Y allí, entonces, ya será una consecuencia. Cuando usted reciba el poder, que es el tercer fundamento, allí estará usted completamente restaurado. Fíjense, debe ser así. Debe estar el Señor Jesús de primer lugar. El primer lugar debe estar el Señor para que esto pueda funcionar, porque como ustedes mismos se habrán dado cuenta, cada día la demanda es mayor. Cada día nos estamos profundizando más e identificando más. Estos fundamentos espirituales no son para fronterizos o para simpatizantes o para personas que digan, bueno, yo creo la palabra, o como hoy en día se pudiera decir, yo creo el mensaje, pero de una manera superficial, solo porque se congrega en una iglesia del mensaje. Eso no lo hace usted un creyente del mensaje. Un creyente del mensaje es un creyente de la palabra, y un creyente de la palabra debe manifestar toda palabra, no una parte de la palabra. Debe tener las mismas experiencias que el Señor Jesús, debe caminar y pasar por lo mismo que el Señor Jesús. Ahora, verán cómo con la ayuda del Señor estaremos entrando en estos temas que le ayudarán en su vida espiritual. Y para comenzar, queremos leer las Escrituras que como base para esta etapa de lo que es carácter, para leerlos y fundamentar y que eso se grabe en su corazón, porque a veces hay como un malentendido en algunos hermanos que creen que uno ya se olvidó de ciertas cosas, pero la Escritura dice que hay cosas que deben ser superadas. Si ya usted las cumplió, entonces usted debe superar eso y apuntar a la siguiente etapa. Si ya usted se arrepintió, entonces apunte más arriba. Vaya y bautícese. Si ya usted se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, entonces busque la santidad. Y si ya usted consolidó su vida consagrada, apartada del mal, entonces busque el bautismo del Espíritu Santo. Y si ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, entonces siga adelante. Hay más. Ahora hay una pirámide que subir. Y los que han subido edificios sabrán que mientras más alto, más las piernas se cansan. Más las piernas se van cansando. Y pareciera que, uno dice que son las mismas escaleras. Pero ya cuando uno va por el tercer piso, ya uno siente como más peso. Seguro. Así es este camino que ha sido trazado delante de nosotros. El mundo hace presión para que sirvamos a las cosas del mundo. El mundo va a empezar a presionar. Mientras más subamos, vamos a sentir cada día más presión. Es igualito que subir una escalera. Cada día, mientras más avanzamos por piso, subiendo las escaleras, será un esfuerzo mayor porque habrá más presión del enemigo para que usted alarlo, esa fuerza de gravedad como que lo va alando, pero para abajo, de gravedad del mundo. Pero la gravedad de Dios, que es inversa, va hacia arriba. Y el Espíritu Santo que apunta hacia arriba, Él nos lleva y nos guía. Y vamos subiendo por la gracia del Señor, con la ayuda del Señor, nosotros vamos subiendo. Por eso vamos a leer Hebreos el capítulo 6, los primeros versículos, y de allí pasaremos a Segunda de Pedro, el capítulo 1. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto,
dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Ahora, segunda de Pedro, el capítulo 1, desde el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense, voy a agregar el 12. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Leemos hasta aquí esta preciosa palabra y les invito a que inclinen sus rostros para orar en esta hora, para ponernos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora que nos permites estar delante de cada hermano y hermana y en tu presencia a través de la señal de esta vía de internet y por muchas vías que esta predicación especial llegará a los oídos y al corazón de cada uno de los que escuchan y escucharán este mensaje. Que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la vivifique a los corazones. Señor, que se haga una realidad, que la palabra se haga carne, que tú te des entendimiento, porque tú das sabiduría y entendimiento a tus hijos que quieren hacer tu voluntad agradable y perfecta. Solo ellos recibirán la revelación porque han fundamentado sus vidas en la fe, en la comunión, que es lo que hará que todo el resto de los pasos de este fundamento de carácter puedan ser entendidos, puedan ser asimilados y puedan ser obedecidos, porque Señor, tú estás lidiando con un pueblo y ese pueblo debe tener percepción profética. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, trae sanidad divina a cada cuerpo enfermo en esta hora. Trae revelación del Espíritu abundante a los corazones, rompiendo toda cadena de ignorancia y de opresión, y toda atadura diabólica sea rota en el nombre del Señor Jesucristo. Y tu pueblo pueda ser libre para la gloria del Señor. Que en esta hora, en donde quiera que estén escuchando, puedan crear el ambiente espiritual para que tu Espíritu esté allí, como dice la Escritura, y fuimos todos enseñados de Dios. Así nosotros podamos ser enseñados por tu Espíritu Santo. Que así sea en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Los fundamentos espirituales, ese es el tema que el Espíritu ha estado llevando para que usted comprenda de dónde viene y a dónde va. Lo que usted debió haber sido y lo que usted debe ser. Ese es el objetivo, es clarificar su motivo para estar aquí en la tierra, el motivo por el cual usted fue manifestado. No es para que usted sea un doctor o un abogado o un deportista o un astronauta, no, es para que usted aquí en la tierra manifieste la vida, el carácter y el poder de Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el carácter, la personalidad de Dios en sus hijos. La cumbre de la creación de Dios, la cumbre de la creación de Dios es el hombre. Por eso el hombre es el Dios de esta tierra, y el Dios de esta tierra no puede ser distinto al Creador. Ojo, no puede ser cualquier tipo de Dios, no. No un Dios que manifieste pecado, un Dios que manifieste egoísmo, no. El Dios de esta tierra es el hombre. Y el hombre debe manifestar a Dios porque Él es un representante de Dios. Ese era el propósito original con Adán y Eva, pero el hombre cambió esa perfección por el pecado. Fue seducida, dice la Escritura, Eva, y Adán también, como dice, comió y cayó. Y eso lo entienden ustedes. Y por esa acción que era contraria al mandamiento, rompió el molde, la imagen y semejanza de Dios. No podía mantener esa imagen y semejanza de Dios al haber pecado. Ya algo se rompió. Y eso fue la obediencia que el hombre hizo al pecado en vez de ser una obediencia a la palabra, a lo que Dios les había dado. Y eso motivó que el hombre cayera de su condición y perdiera su identidad. Haciendo un resumen para que puedan entender, perdió su identidad como un Dios igual al Dios original. Ya ahora era una perversión. Aunque él todavía domina en la tierra, pero lo hace por la vía del pecado, la destrucción. Esa no es una imagen y semejanza de Dios, jamás. Esa es una imagen y semejanza del diablo. La imagen que el hombre hoy transmite por causa del pecado. Pero esa imagen debe ser restaurada y Dios comenzó la restauración con la manifestación del sacrificio que ocuparía el lugar del hombre que pecó. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual está delante de todo aquel que ha nacido en pecado. Porque por el nacimiento sexual ya el estigma del pecado está sobre el hombre. ¿Y qué pasa? Ese nacimiento debe ser borrado, debe ser cambiado. Y usted dirá, ¿cómo se puede? Naciendo de nuevo. Pero para eso debe ser ofrecido el sacrificio por el hombre, para que el inocente, un inocente, muriera por el culpable. Y ese inocente fue nuestro Señor Jesucristo, la restauración de la imagen de Dios. El Señor es la restauración de esa imagen que se había perdido en Adán, pero que ahora el Señor venció el pecado y venció la muerte. ¿Y qué pasa? Ahora Él es digno de tomar el lugar del Dios de esta tierra. ¿Sabía usted eso? El Dios de esta tierra no es el diablo ahora. Ahora es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que domina ahora en su reino, porque Él ahora quiere establecer su reino. Él no quiere el reino pervertido que hay hoy en día. No, Señor. Él no viene a reinar en un reinado de pecado. Ya Él ahora tiene el derecho de reinar en la tierra porque Él venció, Él recibió el fundamento de vida, el fundamento del carácter y el fundamento del poder. Él fue el primogénito entre muchos hermanos, así dice la Escritura. Y por eso ahora todos aquellos que vienen después, vamos a esa imagen, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser restaurada. Y al ofrecer, dar su vida por nosotros,
y volverla a tomar, así dice la Escritura, porque la muerte no podía enseñorearse de él porque él no pecó. Si él hubiera pecado, él no hubiera resucitado. A veces uno se sorprende cómo en algunos, yo no sé cómo llamarlo, la verdad suena, es extraño, algunos documentales y de iglesias, así llamadas, en donde prueban histórica y científicamente que el Señor Jesús resucitó. Pero es que ¿acaso usted no es testigo? Usted no es testigo que el Señor resucitó. ¿Acaso el Señor no se ha manifestado en usted en la forma del Espíritu Santo? Por eso es que Dios viene a restaurar al hombre. Viene a restaurar la condición original del hombre. Y el Señor lo estableció desde un principio. Primero la vida. El hombre ahora reconocer que es un pecador, él se arrepiente. Y reconoce que por causa de su nacimiento sexual y el desarrollo de su vida en el mundo, él fue profundizando en el pecado. Pero cuando viene la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres, viene el Señor y nos testifica de la verdad. El Señor nos habla de la verdad. La verdad, el Espíritu la vivifica y nosotros decimos, esa es la verdad. Yo lo creo, perdóname, Señor. Y el Señor comienza y toma esas palabras de arrepentimiento, porque déjeme decirle algo, Dios es muy celoso con nuestras palabras. Si nosotros decimos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, para Dios no significa otra cosa sino eso. Entienda eso. No se trata de que yo se la entrego y la vuelvo a tomar. Yo la entrego y la vuelvo a tomar. Usted está confundido. Cuando usted en el principio le entregó su vida al Señor Jesús, cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesús, le cedimos todos los derechos al Señor. Ahora el Señor comienza a lidiar con nosotros. Y el Señor va a tomar esas palabras y al Señor no se le va a olvidar esas palabras. Porque el hombre es inconstante en su condición en la carne. Pero el Señor no quiere que seamos así. Que nosotros lo que prometemos, cumplamos. Y nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor. Y Él quiere que nosotros caminemos ahora a donde Él nos va a llevar. ¿Y dónde nos lleva a Él? Nos lleva al camino del arrepentimiento. Usted no puede omitir eso. Usted se arrepiente. El Señor nos vuelve a guiar. Ahora, como una simbología, en el bautismo en agua, tu alma, tu espíritu debe ser limpiado. Acuérdense de la Escritura que hablamos del espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo comienza a ser limpiado por el Señor. Comienza el Señor a hacer una limpieza en nuestros canales. Estaban sucios por el pecado. ¿Pero qué hace el Señor? Por la obediencia nuestra a la palabra, porque nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y cada debilidad, cada pecado, cada concupiscencia, cada proyecto, todo lo ponemos en el altar del Señor y el Señor comienza a hacer una limpieza, honra nuestra obediencia. Ojo, el Señor va a honrar es nuestra obediencia. Cuando nosotros nos apartamos, el Señor honra eso y nos da fortaleza, porque para el Señor estamos dando pasos firmes de obediencia y el Señor dice, Él me ama y me obedece. Yo voy a honrarle, voy a quitar eso que le molesta. Está demostrando que Él ama más mi palabra que ese pecado. Cada vez que nosotros le damos la espalda al pecado, viene el diablo con sus trampas, con sus engaños, con sus tentaciones, como se habló la semana pasada. El diablo viene a robar, matar y destruir, a robarle el derecho a saber que usted puede ser perdonado. Pero si no le puede impedir, él viene a matarlo, a impedir que usted nazca. Y si no puede impedir que usted nazca, entonces él va a destruir su vida espiritual para que usted no crezca. No permita eso.
El Señor Jesús va a honrar sus pasos firmes. Va a venir el diablo con toda su artillería, con sus refuerzos para reclamar otra vez esa casa, pero usted se para firme. Y usted obedece. Y cada vez que usted obedece y usted le da la espalda al pecado, el Señor es como si usted le estuviera echando gasolina espiritual a su vida. Agarra fuerza, aunque pareciera a usted que queda como turbado. No, en realidad usted se está fortaleciendo porque está creciendo Cristo en usted y en mí. Dios va a ir honrando cada acto de obediencia. Si usted suspira, usted tiene el pantalón, dama, usted tiene el pantalón guardado por ahí, suspira, déjeme decirle algo. El deseo de ponerse el pantalón lo tendrá en toda su vida hasta que usted no tome decisiones radicales, firmes en amor, en un acto de obediencia. Si usted dice, yo no quiero saber nada con el pecado, como hizo Eliseo, que quemó el arado y hizo parrilla con los bueyes. Él no quería nada que lo atara al pasado, como una simbología. Así usted, esos actos de obediencia que usted hace en esa etapa y en su vida espiritual, Dios lo va a ir honrando, porque primero viene la obediencia y después viene la vindicación y la confirmación de que su decisión estuvo correcta. Y cuando Dios ve eso, esos actos de amor en santidad, Dios lo llena y le da el Espíritu Santo, lo llena, sella su acto de amor. Se cumple la primera etapa de vida. Ahora viene la segunda de el carácter. Y hemos hablado lo que es los fundamentos, cómo comienza con fe. Y dijimos, y entiendan bien esto, fe es revelación, es el fundamento, es el lidiar de Dios con usted. Eso tiene que ver directamente. No hay manera de que usted pueda omitir eso. Que el Señor nos ayude a que usted lo entienda. Cuando hablamos de fe, en la estatura del hombre perfecto, hablamos de comunión. O sea, que usted debe tener comunión, oración, el hombre hablándole a Dios, y revelación. Viene la revelación. Dios hablándole al hombre. ¿Por qué? Porque va a necesitar tener comunión con Cristo en los caminos duros que se le avecinan, las tentaciones, los enfrentamientos a su posición como cristiano, porque va a ir creciendo, porque el enemigo va a querer destruirlo, acuérdese. Va a querer destruirlo. Pero usted, en esa comunión y en ese fundamento, usted empieza a crecer espiritualmente, hermano. Y fíjense, y viene el Señor, fíjense esto importantísimo. Viene el Señor y como hizo con Pedro, el Señor le dice en la experiencia de Pedro, ¿sabía usted que ese tipo de experiencia es lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos y entendamos? ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de la estatura del hombre perfecto. Fe. Ese es el fundamento. Sobre este fundamento edificaré. ¿Sobre qué? Sobre la edificación de la revelación de Dios a su pueblo. La comunión. ¿Cómo puede Dios fundamentar una iglesia? A través de la comunión, oración y revelación. Hermano, fíjense, Dios no va a obrar distinto a su palabra. Y para eso, para que usted vaya identificando el mover de Dios en su vida, necesita tener comunión. Debe tener comunión con Dios, hermano.
Usted debe tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda entender hacia dónde apunta el Señor. ¿Qué es lo que usted debe hacer? El Señor va a tener comunión y Él lo va a guiar. Entiendan eso. Cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Se dan cuenta? Para algunos es la segunda persona de la Trinidad. Para otros es un buen hombre. Pero para el creyente es Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es el fundamento. Le dijo Pedro, sobre este fundamento, la estatura del hombre perfecto, fe, yo voy a edificar mi iglesia, revelación. La enseñanza que usted recibe lo debe llevar a la revelación. Y la revelación se va a mover en la medida en que usted tenga comunión con Cristo. Entiendan eso. Hay cosas que tal vez usted a la luz de las Escrituras, usted no entiende. Pero lo va a entender si tiene comunión, porque en la comunión va a venir la revelación. Hermano, fíjense, esa es como la escritura, aquí está. Aquí está en una escritura, pero creo que está más clara en Mateo. Vamos a buscarla en Mateo para fundamentar lo que estoy diciendo. Bueno, si es esta. Se me perdió la escritura. Pero bueno, el Señor sabe en dónde está esa escritura. Fíjense. Ajá. Juan. Hay escrituras que van viniendo y en la medida en que uno lo va viendo, uno lo va exponiendo. Hay escrituras que yo no las tengo anotadas, déjenme decirles. Que así como vienen, así uno las va exponiendo y uno las va compartiendo con el pueblo. Porque no es el hombre, entienda, no es el hombre el que debe ministrar, es Dios el que debe ministrar. Es el Espíritu Santo el que debe ministrar la palabra. ¿Qué dicen los hombres que es el que... ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué pasa? Esa respuesta debe ser dada por revelación. No lo que usted le oye al pastor. Bueno, el pastor dice que es esto. No, debe ser revelado. Y para que pueda ser revelado, usted debe tener comunión con Cristo. Su vida de oración y de comunión debe estar consolidada. Usted debe consolidar esa vida de oración con Dios, porque solo así usted podrá entender el lidiar de Dios en este tiempo. Por eso es que hay tanta confusión. Por eso es que muchos no entienden cuando el Señor muestra algo, porque no tienen comunión con Cristo. Nos dirá, hermano, lo que usted está diciendo es fuerte, pero es la verdad. La comunión es lo que hará que usted entienda, que usted comprenda la manera de Dios obrar en medio de su pueblo. Porque eso, la revelación lo va a llevar a la Escritura. Y va a hacer que usted entienda cómo el Señor va a empezar a lidiar con su pueblo. Eso le va a dar a usted entendimiento, le va a ayudar a usted para que usted comprenda hacia dónde va el Señor, le va a ayudar a entender
¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Hay muchas personas que no entienden cuando el Señor muestra y manifiesta algo y dicen, no, eso es por esto. Pero si usted tuviera revelación, entendiera que eso está en la Escritura. Eso es falta de comunión. Y usted pudiera decir en esta hora, pero hermano, ¿cómo va a decir que yo no oro? Yo oro mucho, hermano. Pero tiene comunión, tiene revelación. ¿O es un monólogo? ¿O lo de usted es un monólogo? Que usted solo es el que habla, pero el Señor no puede hablar con usted. Hermano, eso sí sería grave. Porque si es un monólogo, entonces el Señor no puede hablar a usted. Por eso es que todo eso se encierra en la palabra comunión. Usted debe tener comunión con Cristo. La comunión es lo que usted hará que su relación esté estrecha. No es solamente usted hablándole, dame, dame, dame. Eso no es comunión. Comunión es que usted le habla a Dios y Dios le habla a usted. Porque en la medida en que usted ora, en la medida en que usted medita en las cosas del Señor, no meditando en cosas carnales, ni en las cosas del mundo, ni en los problemas que hay en el mundo, los problemas económicos, los problemas de pandemia. No, eso no lo va a ayudar a usted. Si usted mantiene una atmósfera de fe, se dan cuenta, una atmósfera de revelación, meditando en las cosas del Señor, Dios va a tener comunión con usted. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque eso le va a dar a usted el entendimiento de lo que va a venir después. Eso va a hacer que usted entienda hacia dónde viene el Señor. Porque en la medida en que usted desarrolla la comunión, después va a venir lo que el Señor ha prometido. La virtud le va a revelar y va a empezar a manifestarse en esa atmósfera, como la atmósfera en aquel lugar santísimo, una atmósfera espiritual, como una vara seca florece. Así, en esa vara que era usted, esa vara seca ahora tiene vida. Y en esa comunión en que usted empieza a desarrollar su vida espiritual, comienza ahora a florecer todo eso que ya estaba allí. Porque no es que la vara seca que fue colocada en aquel lugar santísimo, no es que se fue transformada en almendro, ya era almendro. Y cuando la colocaron, manifestó lo que originalmente era. Hermano, salió un almendro. Y así, en esa atmósfera de fe que usted va a crear en el fundamento, entienda, en esa atmósfera del fundamento, Dios va a ir desarrollando lo que Él ha prometido en usted. En esa atmósfera va a empezar a crecer esos dones en su tiempo. Va a empezar a crecer ese don espiritual, ese poder, esa parte del poder que Dios le dio. Ahora, cuando usted empieza en esa atmósfera, recuerden, no es que bueno, así que quedará. En esa atmósfera que usted va creando, no puede dejar de tener esa fe, no es un fundamento desechable. Todo va a ir de acuerdo a ese fundamento de fe. Y en esa atmósfera de fe se manifiesta la virtud. En esa atmósfera de comunión con Dios y en esa atmósfera de fe viene el Señor a instruirlo. ¿Se dan cuenta lo importante del fundamento de la fe?
En esa atmósfera de fe, de comunión, viene Dios a instruirlo a través de sus instrumentos del ministerio quíntuple. Y cuando Dios le instruye, entonces viene a una etapa muy gloriosa. Y esa etapa es la templanza. Y usted dirá, ¿qué es templanza? Fíjense. Cuando nosotros hablamos del concepto de templanza, siempre hay una tendencia, yo se los digo porque lo he escuchado infinidad de veces, y sé que en algunos el concepto de cómo tomar ese concepto y colocarlo en la estructura de entendimiento es la parte que a algunos les cuesta entenderlo. Bueno, es responder suave cuando nos hablan fuerte. Es aprender a mantener la boca cerrada. Lo cual está correcto, ojo, está correcto. Pero para que usted entienda más claramente y unir eso a la estructura que se está construyendo, vamos al concepto de la palabra templanza, que su sinónimo es cordura. ¿Sabe usted eso? Cordura. Templanza es igual a cordura. Eso usted lo puede encontrar en diferentes traducciones de la Biblia. Ahora, ¿por qué la demanda de Dios ahora es cordura? Porque nos ha sido entregado un poder. Concepto. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Es hacer las cosas con moderación. ¿Cuál es el marco de esa palabra? Templanza, cordura en la estatura del hombre perfecto. Que de ahora en adelante, todo lo que vayamos a hacer tiene que ser bajo la guianza del Espíritu. Hermano, no a nuestros caprichos, no basado en nuestro pensamiento o en nuestro sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, dice la Escritura, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué le va a pasar? Va a padecer persecución. Su vida va a ser malentendida porque va a ser guiado por el Espíritu Santo, porque al que no van a entender no es a usted, es a Dios quien no van a entender, porque el pensamiento de este mundo es conforme al mundo. Pero el pensamiento de Cristo es conforme a la palabra. Y Él va a hacer que usted opere, obre, hable, haga y asuma posiciones conforme a la palabra. Y para eso usted debe ir bajo la guianza del Espíritu, pensar y obrar con buen juicio. ¿Qué significa eso? Cuando el hermano Branham decía responder amablemente cuando te hablan áspero, eso es eso. Responder conforme a la palabra. No que si habrán golpeado, yo también hablo golpeado. Es que tú eres un chivo. Tú no entiendes por qué. Tú eres de la otra simiente mala. No, tranquilícese. Tranquilícese, obre con buen juicio, prudencia, reflexión. Tal vez ese hermano no ha desarrollado su vida de comunión. No lo llame samuro, como dicen en México, no lo llame sopilote. Tranquilícese. Déjelo en las manos del Señor. Solo responda conforme a la palabra, en amor, con prudencia, sensatez y responsabilidad. O sea, como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Él lo tentaron, el Señor respondía siempre conforme a la palabra.
conforme a lo que Dios le agrada. Respuestas, déjese para eso, para que la cordura y la templanza puedan desarrollarse en usted. El fundamento de la fe tiene que estar firme. Comunión. Usted debe estar en una comunión con el Señor, porque usted, en esa comunión, si usted ha desarrollado ese fundamento bien fuerte, cuando vengan a decirle, usted es un fanático, usted es una falsa doctrina, usted está errado, entonces en esa atmósfera de fe que usted en la comunión ha construido, usted va a responder conforme a la palabra, no con ira, no con un mal espíritu. Cuando se manifiesta un mal espíritu es porque hay una falla en el fundamento, en la oración, en la comunión. ¿Por qué? Vuelvo y repito, su posición va a ser probada. Lo van a llamar, nos van a llamar de todo. ¿Por qué? Porque no es a usted a quien persiguen, es a Cristo. Y nosotros estamos creciendo a una estatura en donde nuestra vida cada día se va acercando más y más y más a Cristo. Le repito el concepto. La capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. O sea, hacer las cosas con moderación. Conforme, como dice la Escritura en Romanos 12, con templanza, no piense de sí más un concepto más alto de usted, sino que piense con prudencia, con templanza, conforme a la palabra. Cuando el diablo le ofrece obrar con su don de una manera desordenada, no, el Espíritu le va a decir, tú sabes por la palabra que no es correcto. Conságrate, haz solo mi voluntad. Cuando te ofrezcan cosas contrarias a la palabra, tú declina y más bien exhorta en amor y considerándote a ti mismo también. ¿Se dan cuenta? Como lo haría nuestro Señor Jesucristo, cuando a ti, dama, te ofrezcan y te insultan porque estás usando falda y dejaste de usar pintura y ya no te quieres cortar el cabello. No le vayas a decir, fuera de mi casa. No, háblele conforme a la palabra porque usted no sabe si ella o él es una simiente. Trátelo bajo la guianza del Espíritu Santo, háblele. Testifíquele de Cristo, lo que Cristo hizo en su vida, lo que Cristo está haciendo en su vida. Y tendría muchas cosas que decirle si usted ha desarrollado ese fundamento de fe, de revelación espiritual, esa comunión. El Señor, en esa comunión usted puede decirle, Señor, me ha guiado. Yo no tenía para comer y yo no fue que empecé a batir los corotos. No, yo me arrodillé y le dije, Señor, no tengo que comer, súpleme. Y el Señor me ha suplido. Eso es obrar en el fundamento de fe y podrá usted hablar amablemente a los que le hablan con rudeza, con incredulidad. Y su testimonio hará que el que es de Dios, eso lo guarde en su corazón. Y en su momento el Espíritu empezará a lidiar. La Escritura lo dice, este evangelio será predicado por testimonio. ¿Testimonio de qué? El testimonio de Cristo en su pueblo. ¿Se dan cuenta? La templanza es una etapa en que ahora vamos a ser probados en nuestras posiciones de fe.
en lo que Dios nos ha revelado. ¿Cómo es eso que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cómo es eso que Dios envía un profeta? ¿Cómo es eso que ahora que te vas en un rapto? ¿Cómo es eso que ahora y que los dones espirituales? ¿Cómo es eso que ahora el ministerio quíntuple? Así pudiera mencionar cada una de las revelaciones de la palabra, como leímos en Hebreos 6. ¿Cómo es eso que ahora el Espíritu Santo está en ti? ¿Cómo es eso que ahora vives en santidad? Ahora eres una santica, un santico. Y tú antes eras esto. Y empiezan a decir cosas horribles de usted. ¿Qué va a hacer usted? Allí tiene que volver a el fundamento. Y si no lo ha consolidado, consolídelo. No vaya a construir un fundamento aguadito. Esa comunión debe estar firme. Señor, ten misericordia de esta vida. Ten misericordia. Ayúdame, Señor, a que todo aquel que me pregunte, yo le pueda testificar en el amor, que sea tu espíritu hablando, no yo. Yo no quiero discutir. Hay algunos que les encanta pelear por las redes sociales con el mensaje de la hora. Está errado. Hasta insultos he leído yo. Eso no es templanza. Tenga cuidado. Debe consolidar su comunión, porque yo no dudo que algunos de ellos oran, pero tendrán comunión. La comunión incluye dos cosas: oración y revelación, y eso crea un ambiente espiritual en la vida. En esa comunión va a crear usted un ambiente espiritual, y ese es el ambiente que debemos pelear, que debemos crear. Debemos hacerlo porque el mundo está creando su ambiente de incredulidad. Ahora que Dios te guarda del virus, y usted le dice, el Señor prometió que caerían a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo le creo al Señor, y Dios puede honrar su promesa si usted le cree al Señor. ¿Se dan cuenta? Testifique, tomar de esa palabra, de ese don que el Señor le dio a usted para la gloria del Señor. No obrar como un ejemplo de un don administrado sin templanza, como Eliseo cuando maldijo a esos jóvenes. Él obró con el don, pero sin templanza. No vaya a empezar a maldecir a todo aquel que lo contradiga. No, la Escritura dice, ore por ellos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga a ellos, porque Dios lo va a escuchar a usted en su comunión. Y Dios va a empezar a quitar la incredulidad de ellos. Y después va, o se va, o va a ser uno de ellos, o uno de nosotros. Va a ser un cristiano. Pero en la templanza, ese material se consolida en el fuego de la prueba. Como la expresión que utilizó el hermano Branham, se vulcaniza, eso se pega allí. Se hace uno con usted. Y después cuando el Señor le da la victoria, usted siente gozo, usted siente alegría. Porque ve el Espíritu, no usted, el Espíritu obrando a través de usted. ¿Se da cuenta por qué el Señor le dijo a Pedro, sobre este fundamento edificaré mi iglesia? Hermano, ya vamos por la templanza, pero reitero la fe. Consolide la fe, consolidemos la fe. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a hacer una oración por cada uno de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, porque ciertamente, Señor, oh Dios, cuántos fundamentos débiles habrán hoy en las edificaciones de creyentes, porque no hemos consolidado la comunión, oración y revelación. Y tú lo dijiste, sobre ese fundamento tú edificarías la estatura del hombre perfecto. Ayúdanos, Señor. La revelación, la comunión, ese fundamento debe estar firme en nuestras vidas para que podamos, para que pueda brotar ese don, para que pueda instruirnos en la ciencia y para que podamos aguantar en la hora de la prueba. Qué perfecto eres, Señor. Cómo el ensamblaje de la palabra se ensambla de una manera tan perfecta. Gracias, Señor. Oh, Señor, ayúdanos en esta hora. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra iniquidad, nuestra flojera.
nuestra manera humana de obrar. Señor, ayúdanos en esta hora a que, Señor, consolidemos nuestra vida de oración para que todo eso vaya fluyendo y tú nos vayas ayudando y tú nos vayas dando la victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día más crezca el carácter y empiece a brotar más el carácter cristiano en nuestras vidas. La personalidad de Dios, la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar a la guianza de tu amor, de tu Espíritu Santo, para que lleguemos a donde tenemos que llegar, a la plenitud, a la tercera etapa, la manifestación del fundamento del poder. Esa adopción que tú prometiste a aquellos hijos que te aman y obedecen. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 a otro programa especial en la señal del Tabernáculo Ebenecer. Y los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden, consolidemos nuestro fundamento para que todo lo demás fluya con libertad. Oración y revelación. Solo eso nos ayudará a que todo lo que el Espíritu va a ir agregando en esta etapa del fundamento del carácter se vaya acoplando y juntos hagamos la voluntad del Señor y manifestemos a Cristo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.